22 de octubre, esa es una de las pocas cosas que hoy hay certeza, o por lo menos así la Comisión Nacional de Primarias lo establece, que hay respecto a ese proceso. Hoy se le puede preguntar a cualquiera, y aprovecho la oportunidad que tenemos un candidato acá, ¿quiénes van a votar en la primaria? Porque hoy sin el CNE está abierto el registro en función de qué. Luego está el tema de dónde se va a hacer, porque ya no tenemos los colegios, ya no se tienen los colegios de las instituciones que despliega el Consejo Nacional Electoral, y aparte el alcance. En Venezuela hay 1000 parroquias, hoy nadie sabe cuántas mesas se van a colocar. Todas esas complejidades o todas esas dudas que hoy existen de un proceso donde ustedes se inscribieron, ojo, sin tenerlas claras, algunos pusieron sus observaciones, el caso de Un Nuevo Tiempo. Luis Florido acá nos hablaba precisamente de que la primaria es una nebulosa. El día de hoy, Enrique Capriles también hizo su planteamiento respecto a la amplitud de esa primaria. ¿Ustedes que se inscribieron, cómo lo ven? Bueno, es que precisamente ese es el juego del gobierno. Cuando el gobierno hace implosionar el Consejo Nacional Electoral días antes de que se llegara al acuerdo definitivo, es precisamente para generarle este estado de incertidumbre a la comisión de primaria. Felizmente, la comisión de primaria, porque no todo es improvisación, felizmente la comisión de primaria en su reglamento y en su normativa había previsto este escenario y tenía listo el plan A, que era con ayuda del CNE, y el plan B, sin ayuda del CNE. Ahora, el plan B tiene un problema operativo y económico concreto. Yo comparto la preocupación de Capriles. Parece una caja negra el plan B, porque hoy... Claro, y comparto la preocupación de Un Nuevo Tiempo, expresada aquí, como tú dices, por Florido, pero Un Nuevo Tiempo presentó un documento a la Comisión de Primaria. Lo que le he dicho al país, y particularmente a estas dos fuerzas políticas, que no hacemos nada con llorar frente a eso. Mire, la Comisión de Primaria está integrada por 5 venezolanos independientes que escogió la plataforma unitaria, pero que todos estamos de acuerdo con ellos, y sus suplentes, una gente muy honorable, una gente respetada por todos nosotros, pero son solo esos, 5 venezolanos independientes. Atrás de la comisión de primaria está una comisión técnica que la asesora. En esa comisión técnica están los representantes de todo y cada uno de los partidos que participan y los candidatos que participamos en la primaria. Todos tenemos ahí un representante. Esa es la instancia para resolver estos problemas. En vez de estarlo planteando públicamente en una carta pública a la comisión de primaria, ¿qué vamos a hacer? Señores, digan qué vamos a hacer en la comisión técnica, porque la respuesta la tenemos nosotros. ¿Y no se ha dicho hasta ahora? Bueno, se está trabajando en eso. Pero tienen que decirlo en la comisión técnica. Yo, por ejemplo, tengo el respaldo, a pesar de que soy un candidato independiente, tengo el respaldo de un partido, que es el MPB. El MPB tiene su representante allí, pero además yo también tengo un representante allí. Yo tengo 2 representantes en la comisión técnica. Mi representante, nosotros fuimos capaces de recoger 60.000 firmas en el país. ¿Cómo pudimos recoger 60.000 firmas en Venezuela para presentar mi candidatura? Con un voluntariado por lo menos por 14 estados de Venezuela. Ese voluntariado tiene que ponerse al servicio de la comisión de primaria para localizar los centros de votación, para organizarlos, para conformar las mesas. Y así tiene que hacer cada partido. ¿De qué nos estamos quejando? Si eso es un problema que tenemos que resolver nosotros. ¿Quién lo va a resolver? Ahora, si la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, como dicen los rumores de pasillo, ya tú sabrás un poco más con tu siguiente invitado, efectivamente obliga a que la primaria sea supervisada y atendida por el Consejo Nacional Electoral, bueno, se facilita el asunto, porque se votará entonces en los colegios, en los centros electorales tradicionales, con las mesas electorales tradicionales. Pero ya no será el 22 de octubre. Posiblemente, porque no hay CNE. Porque no hay CNE, correcto. Como se hizo en el 2012. Pero suponiendo que eso no ocurra, bueno, hay que resolver esos problemas. Mira, en San Fernando de Apure, por ejemplo, que acabo de venir de allí, la gente me planteó ese problema. Aquí hemos ido a hablar con las iglesias, por ejemplo, y nos dicen, mira, no podemos prestar la iglesia, me refiero a iglesias bautistas y protestantes, no podemos prestar las iglesias porque nos cae la alcaldía y la gobernación encima. Los comercios privados no podemos prestar, los hoteles no podemos, no cae el CNA. Hay mucho temor con eso. Entonces están recurriendo a las casas de la gente. Y la gente dice con sus casas, bueno, ¿y cómo atiendo yo 100, 200, 300 electores y 5, 6, 10 miembros de mesa entre testigos y tal todo el día aquí en mi casa? Esas son las realidades de una primaria autogestionada. Ahora, ¿quién lo puede resolver si no son las fuerzas organizadas de los partidos políticos y de la sociedad civil organizada? La comisión de primaria, estos 5 señores, Casar no puede resolver eso. Solo tenemos que resolver entre todos. Por eso la coalición nacional es tan importante, fíjate, incluso hasta para organizar la primaria es importante que nos unamos. Y todas estas diatribas entre candidatos,
todas estas acusaciones, que por cierto no es tanto de los candidatos. Los candidatos han sido o hemos sido muy moderados y hemos sido muy cuidadosos en el lenguaje. Es más bien las barras bravas, ¿no? Los hinchas de cada quien, los que están entorpeciendo el ambiente. Ojalá no sean mandados por los candidatos, sino que sean espontáneos. Bueno, hay que bajarle 2 a esto. Nosotros necesitamos unirnos, en primer lugar, para poder hacer las primarias. Y después, bueno, para todo lo que nos viene por delante, ¿no? Vamos a revisar la participación de la audiencia en redes sociales. Comenzamos, respuestas cortas porque tenemos bastantes mensajes para nuestro invitado Andrés Caleca. Comenzamos con el Estado Miranda. José Guillermo Martínez nos escribe desde Brión, en Higuerote: hay que refundar la República donde las instituciones sean independientes. Hay que hacer una reforma a la Constitución. De acuerdo. Ahora, la reforma a la Constitución... Sí, la reforma a la Constitución tiene que hacerse siguiendo lo que dictamina la Constitución para el procedimiento de reforma. Yo he dicho, como presidente de la República, si soy electo en el 2024, a partir de 2025 le propondré al país una enmienda o 2 enmiendas constitucionales. Una para eliminar definitivamente la reelección indefinida del presidente de la República y del resto de los poderes públicos. Y 2, para blindar definitivamente en la Constitución la descentralización del Estado y el gobierno. La provincia no puede seguir siendo dirigida desde Caracas. Hay que darle autonomía a las provincias venezolanas para que puedan decidir y trabajar en su propio futuro y su propio destino. Por lo menos esas 2. Y hay otras que pudieran surgir, pero lo que sí no tenemos que estar claros es que el próximo periodo constitucional debe regirse por la Constitución vigente y los mecanismos que ella establecen. No podemos inventar que entonces ahora el gobierno democrático va a barrer con la Constitución y con la legalidad. Va a destituir a la Asamblea. Sí, eso es una dictadura, eso no es una democracia. Nosotros queremos redemocratizar el país. Ramón Correa nos escribe desde Valle de la Pascua, más un comentario que pregunta, nos escribe: saludos, si hay algo que ha hecho mucho daño al resto del país, no es en Caracas, ha sido la descentralización. Andrés Caleca es la persona que puede unificar y devolver las atribuciones a los estados. Bueno, ya lo comentaba nuestro invitado. Jorge Álvarez desde San Felipe, estado de Yaracuy, buenas tardes. Saludos, Jorge Torrealba. En las elecciones pasadas de gobernadores, Julio León sacó 89.000 votos, casi 100.000 votos menos que la penúltima elección que él mismo ganó. Entre los 2 candidatos opositores sacaron 120.000 votos. Por primera vez en una elección desde que salió Chávez, el voto opositor fue más que el voto del gobierno de Maduro. No se gana nada si no vamos unidos. Exactamente, totalmente de acuerdo, Torrealba. José González desde Temblador, en el estado Monagas, nos escribe: buenas tardes, le pregunto al invitado, si el TCJ decide suspender las primarias, ¿usted lucharía por defender la voluntad del pueblo o se iría a su casa? El pueblo mayoritario quiere expresarse. Bueno, mira, si el Tribunal Supremo suspende la primaria, por supuesto hay que rechazar esa medida y hay que buscar otra vía para la unión de la oposición. Miren, aquí tenemos que estar claros, la primaria es un método para elegir un candidato unitario de un sector de la oposición, pero es solo eso, es un método que a mi juicio fue el mejor que se escogió y por eso estoy participando en él. Como ahora, puede ser el consenso, que es otro exacto, método. Pero si ese método definitivamente fracasa porque el gobierno lo impide y estamos en un régimen que es capaz de impedirlo, o porque implosiona, porque no somos capaces de hacerlo, bueno, no es que hemos perdido la vida, o sea, la vida sigue, y si no es ese método iremos otro, se escogerá el candidato unitario por encuesta, se escogerá el candidato unitario por consenso. Lo importante es no abandonar jamás 2 líneas estratégicas. Primero, la ruta electoral como la ruta que garantiza el cambio pacífico y constitucional del país, y segundo, la creación de una gran coalición unitaria. Si no, no tiene sentido. No pisemos peine. Johnny Cayama nos escribe desde Punto Fijo, en el estado Falcón, al entrevistado: el país quiere un cambio, pero parece que la oposición no quiere cambio. Están divididos, así como no van a llegar a ninguna parte. Pareciera que no les importara Venezuela. Bueno, lo que pasa es que la gente entiende muchas veces o confunde que porque hay 14 candidatos de la oposición estamos divididos. No, no le teman a la democracia. Claro. Este sector de la oposición lo que ha propuesto es que el candidato lo elijan ustedes, precisamente, y no nosotros en un cenáculo, en un Sanedrín, sino que sea el pueblo el que elija. Allí se presentarán 14 candidatos, se presentaron 14 candidatos, veremos cuántos llegan hasta el final. Hay unos que están inhabilitados incluso, ¿no? Y ese es un tema, una discusión. Hoy Capriles estaba hablando de eso, no pude terminar de ver su rueda de prensa. Pero eso es un hecho real. Hay propuestas respecto a eso. Florido dice que si de aquí a un mes, antes de la primaria, no se resuelven las inhabilitaciones, deben retirarse. Bueno, si eso lo propone Florido. Hay María Corina, que es una inhabilitada, que es una de las interesadas, dice que ya va hasta el final. No sabemos qué significa eso exactamente, pero hay distintas opiniones.
lo importante no es eso, lo importante es que el electorado, mientras se puedan hacer las primarias, elija un candidato unitario. No es desunión el hecho de que hayamos varios candidatos en lisa. Eso es una elección interna. No le teman a la democracia. Así somos los demócratas. El PSUV no. El PSUV impone su candidato, nadie sabe cómo. Y punto. Y ese es. Pero es que ellos no son demócratas. Nosotros sí. Darwin Gallego nos escribe desde Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar. Mi pregunta es, si hay 14 candidatos inscritos y 3 inhabilitados, ¿por qué tanto problema en esa primaria? Quedan entonces solo 11 listos para participar. Bueno, ya más o menos lo mencionaba acá. Marco Miquilena desde Coro, Estado Falcón. ¿Qué te puedo decir? Las elecciones primarias son una ventana de oxígeno para la sociedad que quiere volver a creer, pero también se intenta en mola participar por represalias, sobre todo en el caso de los funcionarios públicos, que indica que se va por buen camino. Bueno, el gobierno amenaza con represalias. El gobierno, tengo entendido, porque me lo han dicho algunos funcionarios públicos, que les han pasado incluso memorándum, cuidado con la participación en las primarias. Yo les puedo decir que la gente perdió el miedo, incluyendo los funcionarios públicos. A todos mis actos en el interior del país van los funcionarios públicos y se presentan. Mire, yo trabajo en tal institución, yo trabajo en cual institución, y no te da miedo que vengas aquí, bueno, ¿qué pueden hacer? Votarme, si lo que ganas son $5. O sea, la gente ya no le tiene miedo a nada de eso. Y están participando. Y el SEBIN le da vuelta a los actos que uno hace y tal, pero desde lejos. Nosotros le mandamos café, no pasa nada. Están derrotados. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Andrés Caleca en estudio, acá en Contexto. Nos toca hacer una pausa y al regreso Luis Ratti va a estar acá con nosotros hablando de lo que ocurrió esta mañana en el Tribunal Supremo de Justicia y la posición respecto al tema de las primarias. @en Contexto Piso y @Carlos Penalosa.